Hoy en la historia estamos recordando el nacimiento del más grande poeta de Francia, al decir de los críticos, de un país que produjo tantos poetas, como Víctor Hugo, que estará muy enojado con nosotros por hablar de Charles Baudelaire como el más grande poeta de Francia. Baudelaire. Y Baudelaire, que escribió mucha poesía, para todos queda como condensado en esos poemas inmortales Les Fleurs du Mal, las flores del mal. Baudelaire nació en 1821 y murió en 1867. Este dato histórico se los damos para recordarle que murió a los 46 años, pero que los últimos años de su vida prácticamente no cuentan, no existen. Si Nietzsche murió loco y sifilítico, Baudelaire murió abandonado en la más terrible miseria, la más espantable miseria, acosado por todos los males, abandonado de los hombres y en una situación espantosa, sifilítico también, lleno de toda clase de podredumbres interiores, con su alma destrozada, murió a los 46 años y tuvo tiempo para conmover todo el paisaje literario poético de su tiempo en Francia. Todo, íntegramente. Baudelaire no fue un romántico, que era lo que se estilaba en su tiempo. Víctor Hugo, que es de la época, sería la culminación de todo el proceso romántico de Francia, tanto en la novela como en la poesía. Baudelaire no fue romántico. Algunos dicen, y parece que se equivocan diciendo que fue un clásico por la perfección de sus versos, y por la estructura de un pensamiento siempre en rebeldía con todo lo demás. Y entonces críticos y grandes escritores como André Gide, por ejemplo, lo ubican en el campo de los clásicos o de los parnasianos. Esa dificultad de ubicarlo dice que Baudelaire no perteneció a ninguna escuela, porque es el creador y el anticipo de todas las que vendrían más adelante. No hay ningún poeta francés de importancia, de significación, que no haya recibido influencia directa de Charles Baudelaire. Hijo de una pareja muy desigual, que forma parte de su tragedia, y es que su madre, cuando se casó, era una niña, y su padre, Francisco Baudelaire, era un anciano. De esa pareja tan dispareja nacen todas las desgracias de Baudelaire. Ese anciano se murió cuando Baudelaire tenía 6 años y su madre se casó con el comandante Opic, y ahí empezaron las tragedias del niño. Nunca aceptó ese matrimonio, nunca aceptó a su padrastro, y entonces era un tímido, introvertido, rencoroso y cerebralizado, como lo describe alguno de sus críticos. Y entonces empieza una caída permanente en sus niveles de vida, en sus niveles de existencia. Lo quieren mandar a Calcuta, pero nostálgico y enfermo se detiene en la isla de Mauricio y de ahí se devuelve a París. Y empiezan sus amores, aventureras, prostitutas, y hay una mujer insignificante que le fue infiel todas las veces que quiso, una mujer que no valía nada desde el punto de vista moral, ni intelectual, ni en ningún sentido. Juana Duval la conoció en un teatro de mala muerte y era una mujer de muy pobres costumbres. Toda la vida de Baudelaire gira alrededor de Juana Duval, que le inspira muchos de sus mejores versos. ¿Quién pudiera creerlo? Después tiene muchos otros amores, como Madame Sabatier, por ejemplo, una mujer muy interesante, que reunía en su casa amigos del poeta. ¿Tuvo Baudelaire amigos? ¿Amigos de verdad? Parece que no los tuvo. Su amigo en la literatura fue Edgar Allan Poe. Se dedicó a traducirlo, se dedicó febrilmente. Era como un bálsamo la lectura de las obras de Edgar Allan Poe. Baudelaire, pues, supone una ruptura con su tiempo, porque
no coincidía ni con sus amigos poetas, ni con los críticos a quienes detestaba. Su obra Les Fleurs du Mal, cuando fue publicada, fue llena de censuras. Algunos de sus versos los eliminaron del todo y a otros los modificaron para que fueran potables para la crítica francesa y para la sociedad de su tiempo. Baudelaire tiene un personaje clave. Él es un descreído, no cree en Dios pero cree en Satanás. Y muchos críticos dicen, pero ¿cómo puede creer uno en Satanás sin creer en Dios? Satanás supone la existencia de Dios. Baudelaire, en el fondo, tiene unos sentimientos cristianos que viven en él, aun cuando ataca ferozmente la religión. Y esos sentimientos cristianos viven en sus poemas y los han descrito todos sus críticos. Las Flores del Mal, su obra capital, Les Fleurs du Mal. Escribió otras que tienen gran significación en la historia de la literatura, pero pasa como pasa con muchos escritores. En materia de literatura y de novela, ya lo decíamos, Víctor Hugo es Los Miserables, Miguel de Cervantes es Don Quijote, no así William Shakespeare, que tiene una producción literaria inmensa, y uno no puede saber si Shakespeare es el de Hamlet, es el de Otelo, es el de Macbeth, es el de Rey Lear, es el del Sueño de una noche de verano. Shakespeare es todo. Muchos otros, como Baudelaire, se confunden con una hora. Les Fleurs du Mal. El poeta maldito Charles Baudelaire, maldito, perseguido, odiado, lleno de todas las enfermedades físicas y morales, dejó una herencia poética, unos poemas absolutamente desconcertantes que todavía hoy, tanto tiempo después, siguen siendo una visión obligada para todo el que quiere hablar de poesía y para todo el que quiere hacer poesía.